Muy buenos días en Perú, buenas tardes en Argentina. Ya estamos conectados en vivo con la concejal Nadia Márquez desde Neuquén, ¿cierto? Desde Neuquén, en Argentina. Y vamos a hablar de varios temas porque la concejal ha estado muy activa en redes sociales y mucho tiene que ver lo que ella hace con la defensa de la familia, de la vida y de la libertad religiosa. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, concejal. Muchas gracias, Manuel, y a toda la audiencia de Betel. Un gusto compartir con ustedes. Concejal, hemos visto que, vamos a ir cronológicamente, ¿no? Más o menos entre este mes y el mes pasado han habido manifestaciones feministas pidiendo el aborto libre, que como sabemos es una falacia, ¿no? Porque el aborto no puede ser libre, más bien esclaviza pues a la mujer, a una serie de aspectos ideológicos y sobre todo la revictimiza. Y hemos visto que en estas manifestaciones feministas las iglesias han sido vandalizadas. Usted publicó unas fotos en su localidad donde las iglesias fueron vandalizadas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué creen que estos movimientos siempre buscan atacar a los cristianos? Bueno, en primer lugar tenemos que afirmar que quien está abiertamente solicitando no respetar la vida de un ser humano, difícilmente pueda respetar la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Si lo tuviésemos que poner en la balanza, o sea, es difícil, como dice el dicho, pedirle peras al olmo, no se puede pedirle. Entonces eso creo que es algo importante y que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, obviamente, todas las sociedades que fueron basadas en principios judeo-cristianos son la reserva moral de nuestra sociedad, y en particular creo que los evangélicos en este tiempo estamos siendo la reserva moral de la sociedad. La ideología de género, donde si imaginamos, yo siempre digo que si imaginamos una mesa, para sostenerla necesitamos 3 patas. Entonces esas 3 patas básicas de la ideología de género es el abortismo, el feminismo de género y el lobby LGTBI. Entonces necesitamos al menos esas 3 patas para que la mesa se mantenga, ¿no? Entonces, la ideología de género se encuentra frente a gente que no cambia de pensamiento, que mantiene su moralidad, y esas son las sociedades basadas en principios judeo-cristianos. Entonces, es ahí donde se encuentran con un muro infranqueable, y como no encuentran, porque no pueden en realidad, obviamente, verbalizarlo, lo que hacen es agredir. Y por eso es que están las fotos del Templo Nuestro, que ustedes están viendo en ese lugar, y eso es la foto de lo que ocurre adentro hoy en pandemia en nuestro templo. Lógicamente, como quizá el 100% de las iglesias están trabajando y ayudando a los necesitados. Somos los que hacemos las compras a los enfermos de COVID, donde a veces ni los médicos quieren visitar. Todas esas fotos que están viendo ustedes ahora es de comida que les llevamos, porque claro, como ahora no pueden asistir de manera libre a un lugar, les hacemos las viandas en sus bandejas y se los llevamos hasta las casas. Pero bueno, estos grupos que son totalitarios, que son muy violentos y que intentan de imponer un pensamiento único, son los que realizan estas acciones vandálicas. Hay algo importante en este aspecto, ¿no? Porque usted como mujer, pues, está en contra de este tipo de acciones, ¿no? Y el movimiento feminista aduce, pues, que representa a las mujeres, ¿no? Es decir, que representa a todas las mujeres. ¿Usted qué opina al respecto? Ya debe existir, por ejemplo, una contracorriente por parte de mujeres que no se sienten representadas por ellas también, ¿no? No, totalmente. Yo siempre lo digo, soy mujer no feminista. Tanto el machismo como el feminismo son 2 caras de una misma moneda. Tienen el mismo valor, no sirven para nuestra sociedad, porque uno intenta imponerse sobre el otro, el hombre sobre la mujer sobre el hombre, ninguno sirve para nuestra sociedad. Nosotros necesitamos ser más humanistas, no en el sentido histórico me quiero referir, sino de revalorizar a la persona porque es un ser humano. O sea, no importa si es mujer, no importa si es varón, no importa si se autopercibe de mujer o se autopercibe de varón, si le gusta teñirse el pelo, sacarse, ponerse lo que sea, tenemos que ser respetuosos de la persona humana. Y eso creo que es fundamental. Por eso, por ejemplo, yo me defino como una mujer no feminista. Para mí el feminismo no representa a la mujer, no representa más, te digo, la igualdad de la mujer. En realidad, lo que pretende son beneficios y denostar al hombre, al sexo masculino. Entonces, en esa guerra yo no me meto porque a mí no me representa. No creo que incluso cuando hayan actos
o hechos malos del hombre hacia la mujer o de la mujer al hombre, no los comparto de ninguno de los dos, y te digo más, tampoco de las mujeres hacia las mujeres, porque, por ejemplo, a mí los que más me agreden son las mujeres feministas, no son los hombres. A mí los hombres me respetan, me valoran, me escuchan, por ejemplo, en la función pública, y en la función pública tengo más oposición respecto a las mujeres que no admiten que yo tenga otra forma de pensar. Por eso son totalitarias, ellas quieren imponerme su manera de pensar. No es que para ellas es suficiente que vos pienses de una manera y yo de otra. Ellas no quieren que vos pienses así y no quieren que vos lo digas, y por eso hacen estos actos violentos. Es una manera de amedrentar. Cállate, y si no te callás, como no lo hiciste, violentamos los templos, tu casa o lo que sea, y el día de mañana sos vos o tus hijos. Entonces es un mensaje de odio y es un mensaje de incitación a la violencia. Hay un punto importante acá porque hay una lucha por, digamos, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que es algo que creo que en lo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que no exista ningún tipo de discriminación hacia a los planes de desarrollo personal, profesional de una mujer. Pero hay otro aspecto importante, otro eje en la lucha feminista, que es la violencia contra la mujer, ¿no? ¿Usted cree que la perspectiva de género va a ayudar a disminuir los índices de violencia contra la mujer o va a mantenerse porque esta es la herramienta de lucha que si en algún momento disminuye ya no tendría sentido, ¿no? Este tipo de medidas radicales como protestas o pintas en las calles? A ver, no te digo lo que yo pienso, te doy datos. Si en la era del feminismo, ¿no? Del rol de la mujer, donde acá en Argentina tenemos secretarías de la mujer, de diversidad de género, programas, no hemos logrado frenarse, o al menos eso es lo que dicen, frenar la violencia hacia la mujer, que es totalmente repudiable. Difícilmente podemos pensar que esta perspectiva, esta ideología está solucionando. Y no soluciona el problema de la violencia, porque la violencia no tiene que ver con el género. Ahora, hoy hablan no de violencia de género, no tiene que ver con la autopercepción de cada uno. La violencia, tanto intrafamiliar como fuera del vínculo familiar, es multicausal. Significa, no le pegan, voy a dar un ejemplo, a una mujer porque es mujer. Hay un montón de factores, hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores familiares, de crianza, hay factores personales, hay factores sociales que hace que la gente piense que la violencia es una solución. Y lo mismo fuera de las calles. Digamos, la violencia fuera de la familia, perdón, la violencia hacia la mujer no tiene que ver justamente con que te violento porque sos mujer, sino por un montón de factores, vuelvo a decir, sociales, económicos, de adicciones, de drogadicción, de alcoholismo, que no se trabaja, que no se puede solucionar solamente con decir soy feminista. Entonces jamás me parece que esta perspectiva, que al principio la expresión perspectiva de género comenzó, ¿no?, como esta igualdad entre hombres y mujeres, pero obviamente se distorsionó. Yo creo que el trabajo es mucho más profundo. Tenemos que trabajar en revalorizar el ser humano, en tener buenos sistemas educativos en nuestras naciones. A ver, quien no ha comido, escuchen esto, quien no ha comido bien en los primeros años de desarrollo, en la primera infancia, difícilmente pueda desarrollar toda su capacidad de conocimiento, sus neuronas, no es lo mismo. Entonces no puedo pedirle a alguien que no comió, que no fue a la escuela, pensar que así solo voy a solucionar la violencia familiar. El trabajo es muchísimo, muchísimo más profundo y no se soluciona solamente con un discurso. Hay un punto importante que usted mencionó. El cambio es, bueno, el discurso socialista es cambiemos la sociedad para que cambie el hombre, ¿no? En realidad, y el discurso cristocéntrico es cambia el hombre y cambia la sociedad, ¿no? Entonces, mientras el hombre no tenga, hombre y mujer, ¿no? Vamos a incluir a ambas personas, no tenga un cambio real, el círculo de violencia va a seguir, ¿no? Porque el círculo de violencia nace en las personas y termina en la sociedad. Quería comentarle un poquito cuál es el rol de la iglesia cristiana en ese sentido, ¿no? Los pastores deberían abordar estos temas, por ejemplo, de violencia familiar, dentro de los sermones de las iglesias. ¿Qué opina usted? Totalmente. No es que deberían, es insoslayable que hoy en nuestros templos no se hable de esto, porque justamente necesitamos capacitar a los cristianos para la obra, y en capacitar a los cristianos tiene que ver con conocer las leyes, tiene que ver
con saber qué es lo que está pasando fuera de las cuatro paredes de un templo, yo creo que es fundamental. Y creo que lo venimos haciendo mucho y se continúa haciendo, porque en la Biblia habla sobre el respeto a la mujer, de tratarla como un vaso frágil. Las mujeres no somos vasos frágiles, dice, tratarlas como vasos frágiles, porque las mujeres tenemos una capacidad de resiliencia, de acompañamiento, de lucha, solamente porque somos distintos, así como el hombre tiene sus virtudes, ¿no? La Iglesia se ha dedicado siempre, y han habido mujeres y han habido niños. Entonces creo que de manera particular tenemos que quizá dar un enfoque en la parte cívica, los cristianos en la parte cívica, que quizá antes era, ¿no?, pecado, una cosa muy rara, pero que hoy nos damos cuenta de que la única manera que nos representen es estando. Mi participación en política, por ejemplo, tiene que ver con eso. Yo jamás había pensado participar en política, pero yo sentí que no había gente que me representaba, entonces como no me representaba esa gente y dieron la oportunidad de participar, digo, bueno, tengo que participar, no me queda otra, no puedo quejarme y no hacer nada, tenemos que hacer. Y eso es fundamental en la vida de la Iglesia. Hoy tenemos que animar a los jóvenes a estudiar, a capacitarse, a formarse académicamente, a ir a las universidades. En el caso nuestro, te cuento que, les cuento a toda la audiencia, que como nuestra iglesia tiene una mutual, que tenemos una escuela, tenemos jardín primario, secundario y universidad en convenio con una universidad privada. Entonces estimulamos mucho a los jóvenes, a los adolescentes de la iglesia a que estudien, a que se capaciten. Nosotros somos 6 hermanos. Mi hermana mayor es arquitecta, yo soy abogada, después sigue otra hermana que es licenciada en administración de empresas, después hay mellizos varones, uno es odontólogo, el otro le falta la tesis para recibirse de ingeniero, y el más chico que también le falta creo que medio año, menos de un año, para recibirse de profesor universitario en educación física. Es decir, la preparación es fundamental, porque cuando tenemos las oportunidades, si estamos capacitados, podemos aprovecharlas. Si no estamos capacitados, esas oportunidades obviamente no es que no se nos dan, sino que no las podemos aprovechar. Interesante, muy importante lo que usted ha dicho, ¿no? Capacitados porque, bueno, somos la luz del mundo, ¿no? Y estamos llamados a iluminar en todas las áreas, ¿no? Dentro del templo y fuera del templo, que es algo importante. Ahora, ya que hemos entrado al aspecto de iglesia, hemos visto que usted está muy interesada en defender la libertad religiosa, ¿no? En que los creyentes, los cristianos, no sean discriminados. Y esta pandemia, pues esta situación de emergencia sanitaria ha servido para que se restrinjan algunas de estas libertades. Ha visto que hay alguna resistencia por parte de los gobiernos a que los cristianos puedan ejercer su libertad religiosa, su libertad de culto. Bueno, la discriminación religiosa y la vulneración, recordemos algo, la libertad religiosa es un derecho humano. Los derechos humanos, según justamente la Convención Americana de los Derechos Humanos, estableció que los derechos humanos no son concesiones del Estado, es decir, no es algo que el Estado te da, toma, te dejo la libertad de creencia, no, es un derecho humano, parte de la esencia y de la naturaleza misma del ser humano, que tiene que ver con que nacimos libres y tenemos libertad de escoger en qué creemos. Es en base a este derecho en que nosotros establecemos que no solamente tenemos derecho a creer, sino mucho más profundo, tenemos derecho a no creer. Pensemos en algunas sociedades, especialmente, por ejemplo, en América Latina, donde fuimos conquistados y había tiempos donde el cristianismo se imponía. Y eso es incorrecto, porque no podemos obligar a alguien a que crea en Dios. Tiene que ser una decisión libre, personal y consciente. También sostenemos, obviamente, que hay otras sociedades, por ejemplo, especialmente las sociedades musulmanas y demás, donde sí se le impone, el Estado le impone una creencia. Y eso es incorrecto también. Es decir, la libertad religiosa es la capacidad que tenemos los seres humanos de escoger creer o de escoger no creer. Es decir, el agnosticismo, el ateísmo, son consecuencias de este derecho humano. Entonces, entiendo que al principio un poco sea más complejo cuando tomó la pandemia, que no es que se restringió solamente la libertad de culto, o sea, le restringió la libertad de tránsito en muchos países y demás. Pero bueno, después se fue acomodando. Yo entiendo que quizás sea algo que a veces se nos vaya de la mano al principio, pero posteriormente nosotros tenemos que trabajar.
Y especialmente el derecho a la libertad religiosa, que no es solamente, bueno, que yo pueda creer. La mayoría de los textos que tienen de las convenciones internacionales que han ratificado nuestros países tienen un texto similar, que es la libertad religiosa y la capacidad que nosotros tenemos, el derecho humano, a escoger una creencia, a mantenerla, a cambiarla o modificarla, y también a profesarla de manera individual y de manera colectiva, de forma pública o de forma privada, por la observancia, la práctica y demás. Es decir, el derecho humano no es, bueno, vos podés creerlo, pero no lo digas, o vos podés creerlo, pero no lo podés profesar. Y cuando impiden que los templos se abran, eso es una vulneración al derecho humano, justamente a la libertad de religión, de poder practicarlo de manera colectiva. Porque ¿dónde lo practicamos de manera colectiva? Mayormente en los templos. Pero este no sería solo el problema. Porque suponete que nos digan, no, miren, no queremos lugares cerrados, entonces se puede hacer en lugares abiertos, al aire libre, perfecto, pero tampoco en los lugares abiertos. Por ejemplo, acá en la ciudad de Neuquén lo permiten, ahora está suspendido porque tenemos colapsado el sistema público de salud, entonces, pero te permitían de a 10 personas. Entonces, un templo con capacidad para 10 podía tener hasta 10 personas. Un templo con capacidad para 50 podía tener hasta 10 personas. Un templo con capacidad para 500, 10 personas. Un templo con capacidad para 2000, 10 personas. ¿Se dan cuenta lo ilógico? Cuando vos te cruzabas al bar de enfrente y le permiten un 50% de la capacidad que tiene el lugar, entonces habían 30 personas en un lugar para 60 y nos permiten 10 en un lugar para 1000. Es decir, es realmente un acto discriminatorio. Por eso estamos planteando, incluso acá en la ciudad de Neuquén y en muchas provincias de la Argentina, justamente que bajo protocolos, nosotros somos los más interesados en cuidar la vida, no nos vengan a correr a nosotros, por eso no, es que hay que cuidar la vida, nosotros la cuidamos. Y la cuidamos no solamente en pandemia, la cuidamos fuera de pandemia. Y no solamente a la población joven, a los niños por nacer, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los mayores. Es decir, nosotros cuidamos la vida en todas las etapas. Por eso somos sumamente prudentes y no estamos diciendo, no, que se puedan abrir los templos de cualquier manera. Estamos diciendo, hagamos protocolos, pero en igualdad con el resto de las actividades. Y eso es lo que solicitamos. Muy importante el cierre que ha hecho de este argumento, porque se está pidiendo que se abran los templos con protocolos, con aforo reducido, pero con criterios que se están tomando para el resto de actividades. Ahora, hay una excusa, concejal, que dice, bueno, acá en Perú al menos se escuchó y leyendo las redes sociales dicen, pero si en qué aportan las iglesias a la reactivación económica si son entidades sin fines de lucro, es decir, una visión reduccionista y mercantilista. ¿Qué nos puede decir al respecto? No importa. Porque los derechos. yo pienso exactamente igual que usted, pero aún así las iglesias han sido súper esenciales en estos tiempos, han distribuido alimentos, acá en el Perú han puesto plantas de oxígeno, o sea, para eso sí son esenciales, y cuando quieren realizar los servicios ya no lo son, ¿no? Esa es la doble moral, pues, de algunas personas que tienen un sesgo ideológico, ¿no? Totalmente. A ver, los derechos humanos no dependen de la apertura económica o no. Si no tiene absolutamente nada que ver. Igualmente sí afirmamos, las iglesias llegamos a los barrios donde el Estado no solamente no puede, te digo más, sino que no quiere llegar. Nosotros sostenemos a la familia, damos un mensaje de esperanza en medio de la desesperanza, atendemos al prójimo, ayudamos a los necesitados, acompañamos a las personas, les sacamos turnos para que vayan al médico, hacemos una tarea increíble. O sea que a mí no me importa justificar si alguien piensa que hacemos una tarea o no la hacemos. Es decir, aunque no hagamos nada de eso, tenemos el derecho a profesar nuestra fe. Punto. O sea, no importa, sino es como que dice, bueno, pero ese mercado de barrio, ¿cuánto aporta? ¿Cuánto soluciona? Si hay mercados grandes, el mercado de barrio puede abrir igual, aunque haya un hipermercado a 2 cuadras y aunque la mayoría se quiera ir a ese hipermercado. Y se abren no por la dimensión que tengan, ni por la cadena productiva, ni por cuánto aporten, ni cuánto no aporten. Se abren porque es un derecho humano al trabajo. Y se tiene que respetar la libertad de trabajo y la libertad de asociación.
Entonces, si quiere vender solo harina, puede vender solo harina. Alguien dice, no, ¿para qué vamos a abrir eso que venden harina nada más? ¿O para qué vamos a abrir eso que solo venden golosinas? No importa. Los kioscos se mantienen abiertos, así que la verdad es que a los que entran en esa discusión les digo que ni siquiera me importa lo que fundamentan, pero no porque a mí no me importa, porque es inconstitucional, es en contra de los derechos humanos y es una actitud totalitaria. Y para totalitario ya tuvimos a Hitler, discúlpenme, pero creo que es suficiente para nuestra humanidad. Muy bien, concejal. Para ir terminando, ¿qué mensaje le podemos dar a la comunidad? Porque Betel llega no solo a Perú, sino a toda Latinoamérica, respecto a que debemos aprender a valorar nuestras libertades, ¿no? Hoy en día las libertades han sido muy subjetivas, porque como usted dice, al señor que vende gaseosas o sodas o refrescos, le dicen, no, tú no eres esencial, y mañana le pueden decir a cualquier otro, tu iglesia no es esencial, y no están respetando, uno, el derecho al trabajo, ¿no? En la parte de vista, digamos, de libre mercado, y dos, las libertades esenciales como la libertad religiosa. Entonces, como que se ha relativizado todo este asunto y hemos visto que necesitamos del papá gobierno para que nos cuide, nos proteja y nos diga qué tenemos que hacer y qué no, ¿no? Entonces, ahí hay un punto en que tal vez mucha población cristiana, conservadora, se sujeta a las autoridades, pero también las autoridades tienen límites, ¿no? Entonces, ahí hay una disyuntiva. ¿Qué mensaje le podría dar a la comunidad que nos está sintonizando y que nos va a ver por televisión también? Bueno, en primer lugar quiero decir algo que lo digo siempre. En Perú probé el mejor ceviche de mi vida. Cada vez que dicen Perú, en mi cabeza, y especialmente a esta hora en Argentina, que es el horario de almorzar y yo no almorcé, en mi cabeza digo ceviche. Así que bueno, espero volver pronto para comer con ustedes. En segundo lugar, que es lo más importante para ustedes, pero para mí lo más importante era el ceviche, decirles que yo considero, hablamos con gente cristiana, así que yo doy siempre un ejemplo, la vida de Esther, ¿no? Esther tuvo dos momentos, yo marco dos momentos importantísimos en su vida. El primer momento donde su tío Mardoqueo le dice que cuando ella llegue a la corte, incluso cuando va haciendo todo este concurso de belleza, porque convengamos que Esther entró por un concurso de belleza a la corte del rey, siendo esposa del rey, su tío le dio un mensaje: no reveles tu identidad, no digas que sos judía, por ahora no lo digas, y ella obedeció. Pero después la situación cambió y empezó a haber un avasallamiento al pueblo judío, y ahí el mismo tío que en su momento le dijo no lo reveles, ahora la llama y le dice tenés que ir a hablar con el rey y decirle esto que está pasando e interceder por tu pueblo. Imagínense, Esther venía a estar obedeciéndolo, no había dicho nada, y dice, si yo voy, me van a matar. Y él le dijo que tenía que hablar, que era el momento de hablar, y que quién sabe si Dios la había llevado a ese lugar, la puso en esta hora, como esa canción que ahora se hace tan famosa de Marcela Gándara, ¿no? Para esta hora he llegado, dice, para este tiempo nací. ¿Quién sabe si Dios te puso en ese lugar justamente por este momento? Y le anima a que hable y le dice, y si no, respiro y liberación vendrán de otro lado, pero tú y tu casa perecerán. Yo creo que estamos en esta segunda etapa de Esther, ¿no? Si Esther pudiese representar a la Iglesia de Cristo, hemos venido trabajando mucho tiempo, no sin decir nada, sino de manera silenciosa, que nuestro testimonio hable por nosotros, todo lo que hacemos, ¿no? Es momento de dar testimonio y atendemos a los pobres y todo, pero ahora estamos en una etapa de que, además de continuar a hacer eso, es necesario que hablemos. Yo quiero animar a los cristianos. Yo no sé si vos estás en una escuela, en una comisión vecinal, si vos trabajás en una empresa privada, en el ámbito público, si sos concejal, diputado, legislador, lo que sea. Lo que estoy segura es que es el tiempo de hablar. Ya no es el tiempo de callar. Seguimos haciendo acción social, por supuesto. Seguimos atendiendo a los pobres, pero sin duda alguna, es la esencia del cristiano, nadie nos lo tiene que pedir, pero ha llegado el momento que hablemos, y que hablemos porque es nuestra fe la que está en riesgo. Es nuestra fe la que está en riesgo. No está en riesgo nuestro trabajo, está en riesgo nuestra fe. Nosotros pasamos, nuestras vidas pasan. Podemos tener años más, años menos, siempre oramos a Dios que nos dé muchos años. Y yo siempre se lo digo, dame muchos años de vida, pero porque pienso en mis hijos. Pero más o menos, espero que sean muchos, se lo aclaro siempre al Señor. Mis años en esta tierra van a terminar, pero nuestra fe no va a terminar. Y el cristianismo no va a desaparecer. Pero depende mucho de nosotros qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos.
Por eso animo a la gente que, como hizo usted, aunque dependa de nuestro trabajo, algunos jóvenes me dicen, no, si no digo esto que me piden en el examen final, me desaprueban. Y digo, bueno, si tenés que perecer, perecer, si se tiene que desaprobar, desaprobar, pero que tu fe, que tus valores no bajen. Hoy en la mañana hacía una columna en una radio y contaba, ¿no?, una frase de un actor muy conocido que se hizo famosa, de cierta manera, ¿no?, ironizando o haciendo algo gracioso. Él decía, yo tengo mis principios, y si no te gustan, tengo otros, como diciendo los cambios. Creo que llegó el momento, tenemos nuestros principios, no los vamos a cambiar, defendamos nuestros principios, que no tienen que ver con una religión, sino que tienen que ver con principios judeo-cristianos. A ver, no matar es un principio cristiano, es del cristianismo, no matar, no robar, son principios cristianos, no son prácticas religiosas, pero son principios cristianos y creo que eso es lo que tenemos que defender. Así es, y en esos principios han estado basadas las constituciones, las leyes, las cartas magnas de todos los países, entonces, al menos occidentales, ¿no? Y entonces eso no es religión, sino son valores transversales a todo. Bien, yo cometí un lapsus fuera de micrófonos y le dije diputada, quién sabe que le estoy diciendo diputada y queda grabado. Entonces, no lo dije al aire, lo dije fuera de micrófonos. Concejal, muchas gracias por su tiempo y ha sido una bendición y también un gusto poder conocerla y conversar con usted y que el pueblo de la sintonía de Betel también haya podido escucharla. Y la dejo para que almuerce, así que buen provecho. No sé si llego, pero muchas gracias, saludo a toda la audiencia y como siempre podemos seguir contactados a través de redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter me pueden encontrar como Nadia, la letra J, Nadia J. Márquez, así que un gusto compartir con ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la concejal Nadia Márquez desde Neuquén, Argentina. Así que los invitamos a que sigan con Betel Informa. A las 14 horas Perú tenemos el noticiero, así que sigan en sintonía. Hasta pronto.